Buenas tardes, estamos en una parada técnica junto a una carretera en Sudáfrica, pero pronto no vamos a estar más en Sudáfrica, y es que por allí, a escasos kilómetros, menos de 10, vamos a entrar a Lesoto. Hemos conducido todo el día desde Suazilandia y por unos percances u otros se nos va a hacer de noche. Justo se está poniendo el sol por ahí. Lesoto es un pequeño país sudafricano de lo más llamativo. Para empezar, porque está completamente rodeado por otro país. Esto solo le sucede a dos países más en el mundo, el Vaticano y San Marino, ambos minúsculos, por lo que Lesoto es el único país considerable en esta situación. Aunque, como es natural, culturalmente y también económicamente está estrechamente relacionado con Sudáfrica. Destaca además por ser un país muy montañoso, tanto que es el país más alto del mundo, más bien con la altitud mínima más alta del mundo. La totalidad de su territorio está por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar y su punto más bajo está a 1400 metros, algo que no sucede en ningún otro país del mundo. Por si fuera poco, el 80% del territorio se encuentra por encima de los 1800 metros. Ahí, con lo cual espero que sea un proceso bastante rápido y sencillo. Sí, ahí donde están todos los coches, ahí tiene que ser. Y es curioso porque en Lesoto, la capital, está nada más cruzar la frontera. O sea, vamos a cruzar la frontera y vamos a estar en Maseru. Esterilización femenina. Bienvenidos a el puente de Maseru, puerto de entrada. Muis 10, Ribiata. Su superficie es de 30.000 kilómetros cuadrados, lo que lo equipara a Bélgica, Guinea Ecuatorial o Haití, entre otros. Su población es de 2 millones de habitantes, aunque 3/4 partes de los Basotho viven fuera del país. El idioma que hablan es el Sesotho, pero el inglés también es idioma oficial, y también hay bastante gente que habla Zulú por la cercanía con Sudáfrica. Mira qué precaria la situación. Bienvenidos a Lesoto. Todavía no. Bueno, casi. No sabes si nos van a dejar entrar. Mira qué guapos los coches de la patrulla fronteriza. Y con este puente sobre este río pasamos la frontera geográfica entre ambos países. VIP y vehículos ligeros. Qué rico. Esta aduana sí que es de las que no hay que bajarse del coche. Veis, técnicamente ya estamos en Lesoto. Y en cuanto pasemos la aduana, el control y nos sellen, ya estamos en la ciudad, ya estamos en la capital, que es Maseru. Hello. Mirad, DNIs de Lesoto. Mirad el lema de bienvenida. Sueña, explora, descubre. Bienvenido al techo de África. Bienvenidos a Lesoto, el reino en el cielo, como ellos le llaman, el país más alto del mundo, según su altitud mínima, y uno de los únicos países completamente enclavados en otro país. A ver qué nos depara los próximos días. Los Basotho son la etnia mayoritaria de Lesoto. El 99% de la población del país pertenece a esta etnia, lo que lo convierte en una de las naciones más homogéneas del mundo. Esta etnia es procedente de los bantúes, grupo étnico que se expandió desde África Central hacia el sur, expulsando a casi todos los bosquimanos que vivían en el sur del continente. Estos últimos eran cazadores-recolectores, nómadas, y debido a su falta de organización y atraso tecnológico, fueron fácilmente apartados por los bantúes. Los Soto, como también se conoce a los Basotho, tuvieron enfrentamientos con los zulúes, otra etnia bantú del sur de África, por expandir sus territorios, y los Soto acabaron refugiándose en las montañas del actual Lesoto. En realidad, ahora supongo por qué está la capital aquí, en verdad sin tener ni idea, pero capaz que sea la única zona menos montañosa del país, el único sitio donde se podía hacer una población grande. En 1824 aparece un personaje clave, Moshoeshoe I, el líder de un clan Soto, que se convertiría en el primer rey de Lesoto. Consigue ganarse el respeto del resto de clanes, los une y sienta las bases del país que conocemos hoy. Después vuelven a tener conflictos territoriales, esta vez con los Boeres, descendientes de colonos neerlandeses que habían creado un estado limítrofe con el territorio Basotho. Consciente de su debilidad, Moshoeshoe acude a pedir ayuda a los ingleses, que ya se habían instalado en sus colonias sudafricanas, y se convierte en un protectorado británico con el nombre de territorio de Basutolandia. Tras la muerte de Moshoeshoe I, los británicos deciden anexionar por completo Lesoto, convirtiéndolo en una colonia más. Pero esto produce fuertes revueltas y levantamientos en Basutolandia, que los ingleses intentan reprimir sin éxito y se ven obligados a devolverles el estatus de protectorado. Y esto sería clave para la actual independencia de Lesoto. Con la unificación de las colonias sudafricanas en 1910, Lesoto tuvo la oportunidad de entrar a la Unión Sudafricana, una idea que gustaba a buena parte de la población, pero con los crecientes sistemas de apartheid, la idea fue rápidamente rechazada.
amenazada. La independencia definitiva llegó en 1966. Desde entonces han pasado por varias dictaduras y golpes de estado hasta llegar a la monarquía parlamentaria que tienen hoy. Sin embargo, décadas de inestabilidad han dejado un país bastante pobre, poco desarrollado y dependiente, donde las bases de la economía son el campo y las remesas que envían los basoto que viven fuera de su país. Además, el porcentaje de alfabetización no supera el 80%. Es bastante oscura esta ciudad, ¿eh? No alumbran las farolas, están ahí pero no alumbran. Lo único que alumbra son de nuevo los faros de los coches y las luces de los negocios, de las casas y eso. Es que mira esto. Esta es la carretera. Estamos yendo al centro comercial, al Maseru Mall. Por el nombre se entiende que el centro comercial principal de la ciudad, del país seguramente también. Y mira, no hay nada de luz, no hay nada. O sea, conduciendo por carreteras ahí oscuras, interurbanas de Afganistán, se veía igual. Encima las carreteras bastante malas, ¿eh? Estamos en la ciudad, pero mirad estos baches. De momento sorpresa, ¿eh? De momento sorpresa porque, a ver, no sé por qué, esperaba un poco otra cosa de Lesoto. Mira, ahí se ve. Eso tiene que ser ahí. Checkers. ShopRite. So, aquí estamos. Esto es otra cosa, ¿eh? De repente, centro comercial, farolas con luces. Hemos visto, además está todo inundado, muchas partes. Y no sé si a lo mejor en el país o en la ciudad han tenido problemas porque habrá llovido mucho hoy y por eso se ha quedado ahí toda la ciudad está ahí, ¿eh? ¿Veis que no se ve nada? Por ahí está la ciudad. Y por eso han quedado oscuras. No sé, veremos mañana. Bueno, mañana no vamos a estar aquí, pero bueno. Hasta el KFC. Hay un KFC cerrado. El centro comercial, en cambio, más guapo. Primeras impresiones que mola más que los de Mbabane. O no sé qué tiendas hay, pero... Checkers. Esto creo que es un supermercado, un hipermercado. Esto sí es un centro comercial, ¿no? Lo que... ¡Wow! Dios santo, están apagando las luces ahora aquí en vivo y en directo. Todo está cerrado, excepto los supermercados, la licorería y algún restaurante fuera. Y esto efectivamente es otro gran supermercado, hipermercado incluso diría, con su licorería por aquí, tienda de electrónica. Y ya está, esto es todo lo que hay abierto aquí en el centro comercial. Hay un casino aquí también, eso obviamente también está abierto. Y ya está, nada más. Vamos a cenar. No hay mucho más que hacer aquí. Un shisha lounge, un de estos de cachimbas, que se llama Capello, como un entrenador que tuvo el Madrid. Y aquí hemos acabado en The Market, en el mercado, en estos sillones de afuera, para que nos dé el aire un poco, que llevamos todo el día en el coche. Y también porque dentro está bastante petado de gente. Este es un sitio bastante popular, ¿vale? So is the power out in the whole town? In the whole city today? Yeah, and some of the other places out of town. Because in the streets also the traffic lights, the lamps, they were not working. Normally they are working? Yeah, they are normally working. ¿Veis? Así se ve por dentro. Os he dicho que está lleno, ¿eh? Allá está DJ, música en directo. Ah, y esto, por cierto, es cerveza Maluti. Esa de ahí, cerveza local de Lesoto. No está demasiado bien, la verdad. No es de mis favoritos. Y, señores y señores, ojito a la pizzaca, chaval. Buenos días, somos de nuevo las únicas personas del alojamiento. No hay nadie más. Por la mañana ofrecen desayuno. Y mirad, han preparado todo el desayuno solo para nosotros dos. Mirad el día que ha amanecido hoy. Flipas la niebla que hay. Dije ayer que os lo enseñaba brevemente. Este es el alojamiento donde nos hemos quedado. Tiene un poco estilo motel. Y aquí es donde hemos dormido. 2 camas, armario, la mesita por aquí y el baño. Con ducha y bañera. Pero nos toca marchar, que vamos un poco tarde. Misión de hoy, cruzar el país entero, de punta a punta, similar a como hicimos con Eswatini hace un par de días, pero con una razón un poquito diferente. Unas semanas antes habíamos conocido en el barco a uno que había visitado todos los países del mundo. Le dijimos que íbamos a Lesoto, pero que no habíamos investigado y no sabíamos nada. Y dijo, haced una ruta de un par de días a caballo por las montañas. Caballos y montañas, eso es Lesoto. Y unos días por los pueblos de la montaña os dará una buena impresión del espíritu del país. Sonaba bien, así que no le dimos más vueltas y le hicimos caso. Contactamos con la misma finca que él había visitado 10 años atrás y por suerte seguían funcionando. Lo único es que está en Sudáfrica, cerca de la frontera, pero en Sudáfrica. Las excursiones empiezan desde ahí y además en un extremo del país opuesto a donde está la capital. Esto nos obligaba, o nos daba la oportunidad según se vea, de cruzar el país entero por carretera, habiendo entrado por una punta y saliendo por la otra, para después volver a entrar a caballo. Y bueno, así se ve Maseru durante el día. Por ahí abajo está la frontera
con Sudáfrica. Y todo esto es lo que circulábamos anoche sin luz para ir al centro comercial. Pero, como veis, no se ve una ciudad muy urbanizada. Es que mira, apenas sí se ven edificios, a ver, sí, ¿no? Pero no se ve muy aglomerado, nada. Creo que el centro, bueno, efectivamente, justo ahí lo pone. Justo lo que iba a decir, el centro debe de quedar por ahí, justo a nuestra izquierda. ¿Cómo valoras nuestro paso por Maseru? Estoy pensando un poco lamentable, ¿no? Llegamos tarde de noche sin luz y cuando llegamos al mall ya estaba todo apagado. Palacio de la Justicia. Pero nos dirigimos a las zonas rurales de Lesoto, que tiene que ser bien interesante, por lo que he escuchado, muy montañoso. Que la niebla son nubes bajas cubriendo toda la ciudad. En cuanto empiezas a elevarte un poco, mira, salió el sol y de repente hace un día espectacular. Hostia, esta rotonda que es heavy. Me da la sensación de estar en Marruecos, en esta rotonda en concreto. La iglesia parece bien antigua, Ahora sí estamos viendo un poquito de la ciudad. El sistema de gobierno que hay en Lesoto es la monarquía parlamentaria. La constitución se estableció en 1993, después de pasar por 7 años de dictadura militar. A diferencia de Suazilandia, con quien lo comparamos a menudo por tener situaciones bastante similares, aquí el primer ministro es el jefe del gobierno y tiene poderes ejecutivos. La figura del rey actualmente tiene funciones ceremoniales, sirviendo sobre todo como un símbolo de unidad nacional. Esto se pone interesante ahora, Se ha terminado de despejar la niebla, estamos saliendo de las zonas urbanas, se empiezan a ver paisajes guapos y menos tráfico. En cuanto pueda pasar este camión, creo que puede ser un día divertido. A explorar el techo de África. Mirad este paisaje, chaval. Es una mezcla extraña porque a ratos, no sé, como da la sensación de estar conduciendo, de estar en Kirguistán o algo así por las montañas, o en rutas ahí rurales de Afganistán incluso, pero también parece África por obviamente los rasgos de la gente, y es raro, pero entre pueblos es precioso, eso sí. Así se ve un pueblito de montaña de Lesoto. Parece la tiendita, gasolinera, puestecitos ahí, recarga de internet del teléfono. Pero qué sitio. Ah, mira, como eso parece como una especie de casa tradicional, el tejado al menos. Paredes de ladrillo, techos de hojas. ¡Qué sitio! Eso sí, la luz, el aire, los paisajes, sí parece de montaña. Y paradita en una estación de servicio aquí en Lesoto. Y eso, Chris Speaking, vendría a ser como el KFC de aquí, local. Tiene incluso estas mesitas de picnic aquí bastante apañadas. Varias más por ahí. Not bad, esta gasolinera. Y mirad qué agradable este pueblito. El clima también espectacular. Hará 10 grados, 15 como mucho, pero con el sol este. Y no veas las montañas que ahora tenemos allí a la vista en el horizonte. Si esto es que no sé a qué altura estaremos, pero tiene que ser, sea lo que sea, más de 1000, porque la altura mínima del país es 1000. Yo creo que debemos estar a no sé cuánto, pero unos cuantos cientos más de 1000. Entonces eso, qué sé yo, puede tener fácil, no sé, 2000 metros o por ahí rondará. O sea, altas montañas tenemos ya a la vista. Y también que cada vez menos casas, construcciones, civilización y pueblos se ven conforme vamos avanzando. Conforme vamos avanzando, cada vez más casas son de estas con el estilo tradicional, así redondas y con el tejado este de hojas. Y tiene toda la pinta de que vamos a pasar un paso de alta montaña, Y ahora sí creo que aquí llegamos a lo alto del paso, A ver si hay algún sitio para parar. ¡Wow! Aquí se puede ver perfectamente todo lo que hemos subido. Desde ahí abajo serpentea la carretera y nosotros venimos desde a saber dónde, rodeando todo el país. Yo creo que lo que vienen siendo las zonas más bajas es por donde hemos venido. Y el interior del país, todo boom. Hay hasta un poco de nieve, Ha nevado hace relativamente poco. Aquí está llegando el invierno y hace frío. Como en muchos pasos de montaña, tenemos aquí una especie de zona de descanso donde se puede ver al otro valle también. Aquí creo que venden algunas bebidas y snacks. Ahora voy a mirar qué hay. La gente para, obviamente, a ver las vistas, tomar el aire. Y por aquí pone Viewpoint y aquí lo tenemos. Bueno, aquí no se ve tanto, pero bueno, sigue la carretera por allí, por toda aquella ladera. Y luego parece que vuelve a subir. Parece que vamos a circular por alta montaña durante un buen rato. Y ahora entiendo por qué se tardan tantas horas
Como 8 horas nos marcaba esta mañana en hacer una ruta, un tramo de 300 y poco kilómetros. Estos son los baños, también de esta área de descanso. Hello. I'm gonna have a look inside. Thank you. Hello. Is there snacks or drink here? Hello. How are you? Okay. Do you have a Coke? Coca-Cola? Perfect. Thank you very much. Bye bye. Lo bueno que tiene que esto haya sido una especie de colonia británica es que todo el mundo me entiende en inglés, hasta en las zonas más remotas. Eso no pasa en muchos sitios, ¿eh? Es interesante que aquí en Lesoto te aceptan los rands sudafricanos. En Eswatini capaz que también no lo probamos como su moneda local, y después el cambio te lo dan una mezcla de rands sudafricanos y moneda de Lesoto. Y es que tienen, ¿cómo se llama esta? Maloti es la moneda de Lesoto, pero está como igualada, equiparada al rand, es 1 a 1. Y con Eswatini pasa lo mismo. Al igual que le pasa a Suazilandia, la moneda de Lesoto está vinculada al rand de Sudáfrica. Son equivalentes y el rand es aceptado por todo el país. Junto con Suazilandia, Namibia y Sudáfrica forman la Common Monetary Area, que garantiza a estos países un mínimo de estabilidad económica, pero a la vez los hace muy dependientes de Sudáfrica. No me ha dado tiempo a grabarlo, acabamos de pasar un cartel que ponía Malasela Pass, es el nombre, y 3200. Digo si estábamos a más de 2000 metros en el de antes, aquí estamos más arriba todavía, pero ya mirad la cantidad de nieve que hay. Estamos muy altos, 3000 metros sobre el nivel del mar, en mitad de África. También en el cartel ponía que en unos kilómetros llegamos a una estación de esquí. Hay un resort de esquí aquí en Lesoto. Todo pelado, ya no crecen ni árboles aquí, ¿eh? Esto tiene que ser, de hecho. Tiene que ser eso de ahí, parece diminuto, pero aquí está la entrada al Afri-Ski Mountain Resort. At what time of the year normally the ski resort opens? The slopes? The slopes from the second week of June up until the end of August. Ah, ok. So still a couple of months. Mira qué guapo esto. Esto es la recepción de la estación de esquí. Y en un mes y poco, según las nieves obviamente, se podrá empezar a esquiar aquí. Pero un restaurante y un par de hoteles que hay están abiertos todo el año. No sé si se puede hacer algo de bici de montaña o cosas así en el verano de aquí. Parece que sí, que se hace mountain bike aquí en verano. Completamente inesperado esto, ¿eh? Estamos ahora abajo en el centro de la estación. Por aquí se puede ver todo. Esto tiene que ser los alojamientos, algún hotel por aquí. Aquí llegamos al restaurante y ahí hay un telesilla. Solo veo uno que sube hasta allá arriba, no mucho, y esa debe de ser la pista principal, si es que hay más. Hay una cafetería también, alquiler de material, supongo. Y esto da la bienvenida al restaurante Sky Restaurant Afri-Ski Lesoto, 3010 metros. ¿Habéis visto? Completamente inesperado esto, ¿eh? Este debe de ser una de las pocas estaciones de esquí de África, de todo el continente. Por aquí se compran los forfait también. Y a ver que aquí tenemos un mapa. Podemos ver las pistas, creo que hay. Hay un telesilla, pues un par de perchas y ya está. Y el resto son todo rutas de bici o de esquí de fondo. Pero lo que hemos visto antes, esta parte de aquí es la única esquiable. Y aquí vamos a comer hoy, en un restaurante de una de las pocas estaciones de esquí del continente africano, en temporada baja. Hostia, ¿será verdad esto? El restaurante más alto de África. Top. Vamos a comer en el restaurante más alto de África, sin tener ni idea. Hello. Mira, que hay fotos. Ah, esto es en invierno, nevado, y después competiciones de freestyle haciendo nieve, alguna otra competición de niños. No veas, con el Afri-Ski. Parece que vamos a por otro paso más, aunque en este caso ya bastante más cerca de la frontera. No sé si incluso la frontera con Sudáfrica sea en lo alto del paso, por la distancia. Creo que estamos a 20 y pico kilómetros ya de la frontera. Y efectivamente, aquí en lo alto
llegó la frontera con Sudáfrica. Sani Pass, 2873 metros. Vaya frontera, ¿eh? A ver si es aquí donde nos tienen que sellar, no estoy seguro. Thank you. Y efectivamente, ya tenemos el sello de salida. Muy poco frecuentada se ve esta frontera, ¿eh? Ahí en la cabaña había una policía y otra mujer cocinando algo y otro hombre no sé qué estaba haciendo, solo una persona estaba uniformada. Y ahora supongo que alguien nos tendrá que levantar la barrera, pero no sé cómo va, la verdad. Parece que no nos abren. Si no se lo pedíamos, no la abrían, ¿eh? Dios santo, no sé qué estamos haciendo, ¿eh? Con razón ponía solo 4x4. No, subir imposible, pero bajar como nos quedemos atascados en algún sitio, no salimos, ¿eh? Mira esto. Solo nos salva que vamos para abajo, pero me preocupan los frenos y que no patinemos por aquí o haya que hacer alguna maniobra, metamos la rueda donde no toca, porque son motoristas. Porque no tenemos 4x4, es que con esto no podemos maniobrar aquí. Y esto es en mitad de la... Mamita. Pero aclarar una cosa, ¿estás grabando? Sí. Hasta cuando estábamos en Lesoto hace 5 minutos, el asfalto era perfecto. O sea, no había ningún indicio que nos íbamos a encontrar con esto. Viene otro coche. Viene otro coche medio normal. Sorpresa. O no sé, capaz que sea... Apártate. ¿Qué es eso, bro? Pará. Encima niebla, llovizna, no se ve nada. No sabemos cuántos kilómetros tenemos así de bajada, cuánto desnivel tenemos que hacer. Por lo menos es una frontera y entre todo pasa con el servidor remoto, digamos. No pasa nadie. Ni se verá tampoco lo que es esto. Miren. Encima por ahí será un acantilado para abajo. No, sí, por suerte es bastante ancha. Mira que llevamos un coche alto y acabamos de tocar el suelo. Mira, aquí se empieza a despejar un poco de niebla. Eso es clave. Hay unas cuantas luces grandes ahí adelante. No sé si tal vez será eso ya la aduana de Sudáfrica o qué, porque están fijas, no se mueven, no son coches. Estaría bien que fueran las aduanas y entráramos ya oficialmente en Sudáfrica y a partir de ahí seguramente una carretera en condiciones. Bueno, qué aventura inesperada, en el reino de las montañas. Sí que es. Tenemos una bandera de Sudáfrica ahí. Aquí estamos. Pues hemos sobrevivido. Y nuestro Urban Cruiser ha sobrevivido también. Hello, good evening. Y aquí lo tenemos, sello de entrada del Sani Pass. Por suerte de nuevo, súper sencillo. Hasta ahora, tanto Sudáfrica como Lesoto como Suazilandia, siempre demasiado sencillo entrar. Ni una pregunta nos han hecho nunca. Este es el albergue donde hemos pasado la noche, todavía en el lado sudafricano. Mirad qué living room, mirad qué salón de estar más acogedor. Ahí hacen hogueras y tal para calentar. Y nada, aquí están preparando nuestros caballos para irnos. Qué pasada de finca, Dios santo, qué día. Casi 100 caballos, 90 o 90 y pico tienen aquí. Bueno, pues ahora vamos montados en la camioneta esta. Y nada, tenemos que conducir hasta la frontera con Lesoto, subir la montaña como no sé, 1 hora o así. Y allí sellar la salida de Sudáfrica. Y ahí empieza la ruta a caballo. So your name was Johannes? Johannes, yes. How long we driving until the border? We're gonna take 1 hour now. 1 hour and a half, okay. Mira este sitio, es que todo esto, por aquí pasamos ayer por la noche viniendo, pero obviamente no veíamos nada. Para verlo por la mañana con el sol, esta luz ahí, la humedad de la noche todavía, es espectacular. Mira las montañas, chaval, wow. Those mountains are the border with Lesoto. Yes. Que mira para allí, te lo juro que parece Suiza esto, La vista que tenemos a la izquierda es literal Suiza. Antes de venir yo no me hubiera imaginado Sudáfrica, ¿sabes? No te imaginas montaña, bosque, todo verde, fresquito en África, en el sur de África. Y 1 hora y media después de furgoneta hemos llegado aquí al Bushman's Neck. Aquí están nuestras bestias para estos días. Pues estamos listos. Tenemos caballo, alforjas montadas, casco,
agüita. Este se llama Tret y va a ser mi caballo estos días. José va con uno que se llama África y aquí está la frontera, ¿veis? Nosotros vamos a pasar a caballo y ahí nuestro Charles, que es nuestro guía de Lesoto, que ha bajado aquí a esperarnos, tiene nuestros pasaportes, va a entrar, los va a sellar y nada, luego continúa desde el otro lado con nosotros con su caballo. Creo que es la primera vez que cruzo una frontera a caballo, ¿eh? Sí, qué guay. Esto tiene mucho estilo, ¿eh? Cruzar de un país a otro montando a caballo. Pues ha sido sencillísimo, no ha tardado ni un minuto en sellar los pasaportes. Chao, chao Sudáfrica. Y hola Lesoto. Pues bueno, veis, son las 10:30 de la mañana, casi, y ahora sí que sí, oficialmente estamos fuera de Sudáfrica. Las dos chicas que venían con nosotros eran Veri y Maxi, ambas de Alemania. Las dos estaban en una especie de año sabático y para ellas también era la primera vez haciendo una ruta de varios días a Lesoto a caballo. Ojo que se ve nuestro primer cruce de río. Resulta que es una frontera tan remota y poco frecuentada que Lesoto no tiene sus aduanas ahí. O sea, ahora mismo estamos como en tierra de nadie. O estamos entrando en Lesoto de forma ilegal, técnicamente. Qué guapo. Es que qué espectacular viaje. ¿Puedes o no puedes? Vamos, chaval, amiguito. ¡Dios! Me voy a mojar los pies, ¿eh? Eso es. Muy bien. Truth. Mirad qué mañana hace. Mirad qué sitio. Mirad allí atrás donde se ven esos eucaliptos. Eso era la frontera de Sudáfrica. Es que poca broma, hay 30-40 centímetros de agua, ¿eh? ¡Oh! 10 centímetros más y me mojo los pies. Ahí está, estoy tocando el agua. Vamos, Tret, come on, you can do it very well. Eso, vámonos. Muy bien. Ahora mismo estamos subiendo aquí arriba, a lo alto, y desde allí hay que seguir subiendo un poquito más. Y allí será donde hagamos la parada de comer. Hasta allí detrás de esas tres, que es donde está el pueblito, donde vamos a pasar la noche. Mira esto, conforme empezamos a coger altura, estas vistas. Muchacho, vamos para arriba, pero para arriba, mira esto. Aquí sí que no viene nadie más que caballos y senderistas. Increíble las vistas. Pero desde aquí toca bajarse y caminar con los caballos porque esto es un poco demasiado empinado para ellos. Sí, está bien, hacemos un poco de ejercicio nosotros también. Dios santo, ¿qué es esto? La verdad es que sienta bien poder estirar un poco las piernas, ¿eh? Tengo el culo. Nuestro picnic de hoy. Resulta que he cometido un error informativo importante antes. No estamos todavía fuera de Sudáfrica. Allí, entre los eucaliptos, que todavía se ve ahí abajo, estaba la aduana, pero técnicamente esto sigue siendo parte de Sudáfrica. Pero en algún momento aquí, en lo alto de la cordillera, donde es el parteaguas, desde donde las aguas bajan para este lado de Sudáfrica y donde las aguas bajan para allí, es Lesoto. Allí a lo lejos se ve una casita que era la aduana de Lesoto. Actualmente está abandonada, actualmente no hay aduana de Lesoto de este lado. Entonces vamos a entrar y salir de Lesoto sin sellos, como si hubiéramos desaparecido por unos días. Pero entonces en algún sitio por aquí es oficialmente la separación geográfica entre Sudáfrica y Lesoto. Qué pasada, ¿eh? De nuevo, qué locura de clima. Es que mirad, no hay apenas ni una nube y tenemos una visibilidad perfecta a grandísima distancia. Y con la panza llena continuamos ahora sí rumbo a Lesoto. En escasos, no sé, metros, cientos, minutos deberíamos de cruzar la frontera geográfica. Continúa el festival de vistas, ¿eh? Nuestro destino para el día de hoy es detrás de estos tres picos de aquí. Qué random, ¿eh? Esas casas de ahí. Ahora visto desde aquí se ve que son tres en realidad. Un puesto fronterizo completamente abandonado en mitad de la montaña. Lo abandonaron por la poca gente que lo transitaba, ¿sabes? No tenía sentido mantenerlo. This is the beginning of Lesotho now. Just here. Just here, just this line, and the container here. There is another man staying here for looking the stock, 50 animals like the cows, horses, movement from South Africa to Lesotho. There is a man here. Yeah, there's a man staying here. For how long time? Yeah, he stays here like he is working here. Ah, wow. Yeah. So, yeah, some other container, furthermore on the Yeah. borders. Mira, es que de hecho se ve. ¿Veis? Hay una especie de vallita que va por ahí. Continúa ahí en aquel monte.
Y por aquí también continúa. So I'm in Lesotho now. Y ahora mismo esta es la línea imaginaria que separa Lesoto y Sudáfrica, y ahora oficialmente sí que estamos en Lesoto. Mirad, estos caballos pertenecen al hombre ese que vive en la caseta que hay ahí arriba. Por ahí se ve alguno más. Los cuida el señor que trabaja ahí en el contenedor ese que había en la frontera. Algunas rocas por aquí son una locura, ¿eh? Esa, o sobre todo esta, mira esto. Es como una palma de mano así para arriba, saliendo de la montaña. O también la roca de ahí de lo alto. Heavy, ¿eh? This is also an old border post? Just abandoned houses. No, this house is the king's house holidays. Really? Yeah. Still nowadays, or it's abandoned? No, it's abandoned. So, but before here, the king used to come on vacation. Yes, Here. yes. Qué fuerte, o sea que aquí solía venir el rey antiguamente a pasar días de descanso. Aquí tenía su chalet. Nada mal, ¿eh? Creo que llegamos a lo alto del paso, ¿eh? Mirad estas vistas por ahí y en nada vamos a ver qué se ve para el otro lado. Aquí sí tenemos que estar a 2000 y varios cientos de metros, ¿eh? Ojo. Ojo, se debería poder llegar a ver el... Y ahí está, efectivamente, ahí está el pueblito. That's the village where we're gonna overnight? Yes. Oh, Dios santo. Parece que me hayan pegado una paliza en las piernas. Pero ojo a esto, es que es loquísimo. Aquí se ve para los dos lados. Todo esto, y desde ahí atrás venimos subiendo. Y desde aquí ya se ve para el otro lado, primer valle de Lesoto. Y ahí abajo, en como la caldera, porque es como todo rodeado de montañas, está el pueblito, pequeño pueblito de, no sé, que se ven ahí 20 casitas o algo así, no sé cuánta gente vivirá, donde vamos a dormir esta noche. Un pueblo al que solo se puede llegar en 4x4, no tiene carretera asfaltada que llegue aquí al pueblo. Y son todas casitas de estas tradicionales. Corazón de Lesoto, el Lesoto más rural vamos a conocer. Y ahí están nuestros guerreros, vaya trabajo están haciendo hoy, ¿eh? And here, the altitude, what is here? No, 2006. Yeah. Pues sí, lo que había dicho, estamos ya por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Habremos subido ya hoy como 1.000 metros de desnivel, o más. Y sin más dilación empieza la última parte de la etapa de hoy, la bajada hasta el poblado de Tomatu, donde vamos a pasar la noche. Parece de un cuento este poblado, literal. O el pueblo del Hobbit o alguna cosa así, ¿sabes? Good afternoon. Mira este chaval. Hello. Hostia, y aquí está el carril de acceso al poblado. No sé desde dónde llegará, pero ya lo veis. Esto es. Y después sube hasta la parte alta del poblado que está para allí. Están lavando la ropa ahí en el riachuelo. Mirad y decidme en serio si no parece un pueblo de fantasía esto. Aquí los chavales están jugando al fútbol. Hello, hello, hello. Bye bye. Guay, esta finca. ¿Qué coño están haciendo ahí? Están cocinando algo ahí en el medio, de las 3 cabañas. Hostia, ahí tienen los pollos también. Dios. Qué poblado más espectacular. Pintoresco, digamos. Ah, mira, aquí parece que vamos a parar. Oye, Dredd, eres un grande, ¿eh? Te has portado muy bien hoy tú. No le caigo bien, pasa de mí, ¿eh? Mira, mira, mira este cómo se revuelca ahora que por fin que le han quitado la montura encima. Di que sí. Bueno, pues este es el sitio donde nos vamos a quedar y os voy a hacer un poco una visitita del lugar. Son varios, es un complejo de como varias cabañas, casas. La principal es esta de aquí, que es como la zona común. Aquí está el comedor, hay una nevera que va con gas, una estufa, la cocina. Después hay 2 cabañas de estas y esta es la que nos vamos a quedar nosotros. Mira esto, mira qué pasada. Humilde pero tremendamente acogedora. Mira la última luz del día que se cuela por ahí. Aquí arriba tenemos los baños, lavabo, váter y duchas. Lo mismo por aquí. O sea que hay 3 váteres con ducha. Después las 2 cabañas redondas son para gente. En esta de aquí de la puerta abierta se van a quedar las chicas. Y ya está. Es decir,
Las casas redondas son para dormir y después las cuadradas son zonas comunes, los baños y en este caso la cocina-comedor. Y después está este sitio para hacer hogueras afuera cuando el tiempo es bueno. Y lo que no me había fijado antes, así son el techo, los techos por dentro de estas casas. Son vigas de madera apoyadas sobre las piedras y nada, después paja por encima. Y ya está. Y desde fuera podéis ver, hay como 20 centímetros de grueso el techo de estas como cañitas. Me acabo de dar cuenta también, algunas de estas casitas, mira, pueden dormir muchas personas. Aquí hay 2 literas y una cama individual para 5 personas. La nuestra es más deluxe entonces. Las balas de paja, esto supongo que tiene que ser para los caballos, para que coman. Bidón de agua. Y este es el nombre del lugar, Tamatu Lodge, 2400 metros sobre el nivel del mar. O sea que va a hacer fresquito esta noche. Lo que no hay es electricidad aquí. La nevera va con gas, la cocina va con gas también. Y después para la luz por la noche tenemos estas lámparas de gas también. Pero no hay corriente, no vamos a poder cargar teléfono ni nada de eso. Ni internet tampoco. Qué vida tranquila en este pueblo, ¿eh? Escuchad simplemente. Escuchad simplemente. Bueno, no vais a ver nada de por sí porque es de noche, pero ahora mismo estoy apuntando hacia el pueblo. ¿Veis algo? Pues es que no hay luces en este pueblo. Ninguna casa. No se ve luz. No hay electricidad en este pueblo. Mira cómo vamos a cenar hoy. Esto al parecer es comida típica de Lesoto. Esto se llama pa, se supone que es algo parecido a polenta. Esto se llama chacalaca, que tiene alubias y salsa de tomate. Y bueno, esto es carne de ternera. Bueno, pues nada, aquí estamos ya acomodados. La luz del frontal es lo único que nos alumbra. Y hora de ir a dormir. Son las 9, pero no hay nada más que hacer aquí. Así. Good morning, good morning. Estamos ready para el segundo día. Casco puesto, monturas en los caballos, ready para arrancar el segundo día de aventura. Sigo sin saber cuál es el gentilicio de Lesoto. Segundo día de aventura por tierras de Lesoto. Hoy vamos a bajar río abajo a una especie de garganta que hay con unas pinturas rupestres bien antiguas. Después a lo mejor hasta nos podemos dar un baño. Y después vamos a caminar hasta el pueblo de Charles, nuestro guía. Otro pueblo así bastante pequeñito, típico, ahí entre las montañas de Lesoto. Here we go, here we go. Mirad el pueblito por la mañana. Qué tranquilidad, eso seguro. Es domingo por la mañana aquí en Tomotu. Y tenemos otro día tremendamente espectacular. Míralo cómo se ve desde abajo. Dios, espectacular este pueblito, ¿eh? Y aquí parece que están recolectando las últimas hierbas del verano, haciendo las balas de paja para el invierno, para que coman caballos, vacas, burros posiblemente también. Y allá a lo lejos se ve otro pueblo. Mira, se ve bastante similar en tamaño, pero más moderno, porque ¿veis? Hay más casas cuadradas que redondas. Pero ese todavía no es el pueblo de nuestro Charles, nos quedan unas cuantas horas. Y este tiene pinta de ser el río hacia donde estamos bajando. Capaz que por ahí sea la gargantita. Pinta el día, para un bañito express. Mira, hay bastantes terrazas de maíz, aunque está todo ya recogido, pero cultivan mucho maíz aquí. Y con el maíz es con lo que hacen el pap, es lo que comimos ayer por la noche. Amigos, eso de ahí, que se ve ahí al fondo ahora doblando a la esquina, es lo que tiene que ser la garganta donde vamos. Mira esta piscina. Una piscina en toda regla. El perro que va con nosotros hoy se lo está gozando, pero máximo. Vale, esto sí es una garganta de verdad, Esto tiene pintón, la verdad. Vamos, Dredd, que eres un campeón. Hostias, creo que es aquí, ¿Será que están aquí las pinturas rupestres? Es una pasada este sitio, Efectivamente, creo que están por aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos por ahí? ¡Oh! It's this. Hostia, se ven como algunas figuras, de humanos por ahí. People know how old they are? The paintings? The archaeologists from America, when they came here, they told us this is more than 2,000 years ago. Yeah. So the Bushman people were staying in this valley because of good shelter, because you can see the caves are quite many. Yeah.
And they normally hunt the elands. You can see these animals, most of them are elands. Ah, these ones. Yeah. And they normally use the blood, I think they mixed with some... To paint. Yeah, and they can even use the skin as a clothes. Yeah. Pero dato curioso, de esta zona, Sudáfrica, Lesoto, Suazilandia, se cree que vivieron los primeros Homo sapiens y emigraron desde aquí hacia el norte de África y de ahí a Asia. Los primeros de nuestra especie hace ya no sé cuántos miles de años, muchos miles de años. Y pues este valle fue habitado por esos humanos antiguos. Muchas cuevas, muy resguardado el río, buen refugio. Bueno, y parece que las dos chicas alemanas se van a volver al poblado porque uno de los caballos no está bien. Está muy cansado, tiene problemas en las patas y como no se pueden volver de a uno, tienen que volver de dos en parejas. Este es el pobre caballo que está pasando un mal día hoy. Mirad quién ha aparecido también, no sé dónde han venido. Bueno, han aparecido por ahí atrás, pero han venido solas. Su pastor, su dueño, no ha dado señales por aquí. Es que las dos chicas son voluntarias ahí en Kocho, que es los dueños de los caballos, y se saben un poco el camino de vuelta, pueden volver solas. ¡Ay! Pobrecito Tret, vamos, tú puedes. ¡Oh! Dios, es que vamos muy para abajo, Bien, bravo, 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 Tret. Mira qué impresionante la ruta. Vamos ahora por la ladera de la garganta. Hemos tenido otro percance más. Uno de los caballos, África, el que montaba José, mientras estábamos haciendo un picnic, se ha escapado. Se ha escapado por donde hemos venido en busca de los dos caballos que se fueron con las chicas antes. Ha salido Charles detrás de él, pero no lo ha podido alcanzar. Así que ahora estamos 2 caballos para 3 riders. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar la ruta, pero uno de los 3 va a tener que ir andando todo el rato, o todos andando, y ojalá que África encuentre el pueblo de donde hemos salido sin problemas. Esto es una situación interesante. Para cruzar el río ahora va a cruzar Charles con su caballo y yo detrás de él. José se queda aquí. Y ahí van a por José ahora. ¿Qué tal es mi caballo? Tret. A veces es un poco desobediente. Qué lugares, qué barbaridad de sitios. Un Lesoto profundo y rural. This is your village there? That's my village there. Ah, I see. It's a nice village. Yes. So you can see this building here, this big building is the primary school here. Ah, really? Es tremendo los pueblos de estas montañas, lo espaciosos que son, y eso, el espacio que tiene cada casa a su alrededor. No sé si al final vamos a poder ir al pueblo de Charles, porque ahora mismo estamos yendo a otra aldea que se supone que hay por aquí, donde creemos que puede estar África, el caballo que nos falta, porque ha llamado a un conocido suyo que ha salido corriendo detrás de él, con su caballo detrás de África, me refiero, a atraparla. Mirad esa mini iglesia aquí en mitad del monte, una mujer con su hija allí en la entrada. La religión es otra de las herencias británicas de Lesoto. La gran mayoría de la población es cristiana, fruto del trabajo de los misioneros británicos que pasaron por aquí durante la época colonial. Aquí parece que llegamos al otro pueblito. A ver, ojalá que esté por aquí África. Ah, hay otro pueblo por ahí, en la ladera de ahí, y otro allí al fondo. Hay varios pueblitos por aquí, por esta zona, por estas montañas. Lo que sí, definitivamente, el que estamos nosotros allí detrás es el que se ve más rústico, más tradicional, porque ahí sí que son el 95% de las casas así redondas, con los tejados típicos. Aquí hay muchas más rectangulares, cuadradas, más convencionales, o más, digamos, modernas. Mira esta casa, qué estilazo, ahí con su huertita. Y este pueblito tiene una tiendita donde se supone que es donde nos vamos a encontrar con el amigo de Charles, que ojalá haya encontrado a África. Súper tranquilo todo, Estas casas, te lo juro, que me recuerdan al Hobbit. No sé por qué. Me imagino todo el rato que tenga que salir de repente un enano o una brujita o alguna cosa así de fantasía. Y esta es la tiendita Ramateola General Dealer. Y al parecer aquí puedes hacer recargas de saldo del teléfono también. ¿Está por aquí África? Niet, todavía niet.
Hello. Ay, mirad. Esta es la tienda. Tiene estilo, ¿eh? Tiene estilo particular. Super strength. Y ahí hay un dibujo de un elefante. Debe de ser comida para los caballos o algo así. The one we had yesterday. Ah, really? This is pub? Yes, this pub. Ah, ok. Esos grandes sacos de pub que hay en la tienda están pensados para gente como el oficial de la cabaña fronteriza o los pastores que se llevan el ganado a las montañas y pasan semanas lejos del pueblo, para que tengan algo sencillo de preparar que les dure el tiempo que estén fuera. ¡Ojo! Ahí aparece el señor con África. Lo he visto aparecer solo y pensaba que venía sin África, pero al parecer se fue corriendo. Se fue a patita y vuelve ahora montando a África. Amazing. Amazing. Thank you very much. Esta es la pista que conecta Tamatu con este pueblo de aquí y con el pueblo de Charles ahí atrás. Solo que a partir de que llega a su pueblo empieza a ser asfaltada. Se asfaltó el año pasado por los chinos y ahora tienen muy buena carretera para llegar allí. Mira qué guapo se ve desde aquí el pueblo. Por aquí sí que hay más casas, esta parte del pueblo sí es más tradicional parece. Y toda esta franja, todo esto que se ve desde aquí arriba es la garganta por la que hemos bajado antes. Esos edificios que hay ahí son la escuela secundaria de estos pueblos. Aquí venía nuestro amigo a estudiar. A veces cuando se picaban las clases se bajaban ahí a la garganta a bañarse y desde arriba les llamaban los profesores regañándoles de vuelta. Hoy es domingo, entonces no se ve nadie por ahí, pero eso es la escuela secundaria. Ah, mira, de hecho ahí lo ponen en un cartel, no sé el nombre. Moe High Primary School. Aquí se venden un montón de terrazas. Algunas de esas tienen un montón de estas balas de paja porque también cultivan mucho trigo. Y con el trigo, por ejemplo, hacen el pan típico Sesoto. Perdonad, el gentilicio de Lesoto es Basutu y Sesoto es el idioma que hablan los Basutu en Lesoto. ¿Veis? Mira, justo aquí hay una terraza de estas de maíz. Está ya seco, ya no sé si lo van a recolectar. Pero... ¡ay, qué he dicho maíz! Trigo. Hostia, mira los nenes. Mira los que capos. Hello. Quería dinero, no sabe nada. ¡Upa! Se asustan los caballos. Pero sí, por aquí los niños chicos aprenden a montar en burro a menudo. Dice que seguramente los hayan mandado a la tienda a comprar algo y de ahí de vuelta a casa. Ah, mira, en esas terrazas están justo recogiendo, haciendo balas de paja. El perro es el guía. Aquí está nuestro pueblito de nuevo. Ayer bajamos por allí. Todo eso y nosotros estamos en algún sitio por ahí abajo. Habéis visto mucha gente, sobre toda la gente un poco más mayor, llevan estas mantas por encima. Es como parte de su vestimenta. Bueno, y ahora sí, con los caballos de vuelta ahí, relajándose, comiendo, toca paseitos, conocer un poco un pueblo Basoto. Ahora sí he dicho el gentilicio bien, ¿eh? Esto es una especie de establo para guardar las vacas y las ovejas por las noches. Todo esto, por ejemplo, es de una familia. Tienen 3 casitas. Esto es, pues eso, para las vacas, ovejas durante el invierno. What is he drying here? Yeah, he's trying some veggies. I can see maybe some cabbages or Ajá. spinach, I think. Esto parece una cocina exterior. Ah, tiene una mini tienda aquí también. ¡Hostia! Esto es para hacer el pub. Mira, ni quepo, ¿eh? Pero ves, tiene un poco de lo básico. Tiene ahí patatas fritas, ahí azúcar, aceite para cocinar, desodorante, chicles. Aquí todo el mundo tiene la ropa tendida afuera, secándose con el sol y la brisa. Mira, aquí parece que tenían calabazas o calabacines o algo así. Está todo ya secándose. Charles acaba de colar en la casa de alguien, de un vecino, sin que esté aquí, para enseñárnosla. Yeah. So the gas
stuff is modern stuff. We normally live in traditional, so they can put that cow shit here and put maybe these black pots to cook vegetables or the meat in here, and she can even put warm up hot water. Oh yeah. Yeah. Nice. Easy. Pues normalmente tienen como un par de edificios y uno es la cocina, comedor, otro podría ser los dormitorios o también podría ser ahí. Después aquí esto es caca de vaca seca y esto es lo que usan para hacer el fuego. No tienen tanta madera aquí, pero hacen el fuego con la caca de vaca básicamente. Ahora en la cocina habéis visto tener una cocina de gas, tiempos un poco más modernos, pero si no también se puede cocinar haciendo un fuego con esto. ¿Ves? Aquí también la cocina exterior, supongo que para cuando hace buen tiempo. Los platos los suelen llevar a lavar al río. Este es su establo, también está vacío actualmente porque aún no ha llegado el invierno. Y después el riachuelo que baja por este valle de aquí es de donde sacan el agua para la ducha, al menos en donde nos estamos quedando nosotros. Mira, esa es la mujer de la casa que acabamos de visitar, está lavando los platos ahí en el río. Mira, los niños jugando con ruedas, yo creo que eso es universal, ¿eh? Y esta mujer está pelando calabaza. For soup? Yeah, no, it's for dinner. ¿Ves? Todas las casas es lo mismo. Una cocina, un dormitorio, un de estos, una hoguera afuera. Aquí están secando hierba. El establo. Ah, la mierda de vaca. Aquí tienen un huertecito. Tienen col por ahí. Esto es maíz. No, esto no es maíz. Acelgas, creo. Cañas. Y más cosas. Este pueblo es como la autosuficiencia pura. Las casas te las haces con piedras y paja. Después tienes harina de trigo. Maíz para el pap, que es lo que comen día sí y día también. Caca de vaca para hacer fuego y calentar. Después tienen huertas también con algunas cosas, calabazas, un par de cosas así. Carne pueden tener de vaca, de oveja. El agua que la cogen del río y después algunos hacen algo de dinero también esquilando las ovejas y llevando la lana a Sudáfrica, a la costa y vendiéndola ahí. Pues obviamente el siglo XXI también va llegando aquí, ya habéis visto, tienen muchas cosas con gas para alumbrar, para calentar, agua y más cosas, para incluso neveras y cosas así. Tiene una tiendita donde pueden comprar ciertos productos. Algunos tienen coches. Lo que sí que creo que no hay en todo el pueblo es electricidad, ¿eh? Ni llegan postes de luz, ni tienen placas solares, ni otra forma de generar electricidad aquí. ¡Epa! ¡Potrito! Está pelando patatas. Las ovejas están casi todas en las montañas pastoreando durante todos los meses de verano y solo es en invierno cuando están todas por aquí, por el pueblo. Ah, mira, mucha gente también usa los váteres secos estos como baño. Y para ducharse calientan agua, llenan los barreños y se duchan con eso. Ah, tiene una trituradora aquí. Una trituradora para todo el pueblo. Mira quién viene por aquí, un señor con 2 burros cargando arbustos. Guau, va cubierto, parece un hombre del desierto, ¿eh? Parece un tuareg o algo así. Y ahora creo que estamos llegando a la escuelita del pueblo. Este se supone que solo tiene escuela de primaria. Pero es esta de aquí, mira, vamos a entrar. Qué loco, ¿eh? Las escuelas siempre parecen escuelas en cualquier parte del mundo. No puede faltar las paredes pintadas, sobre todo si son escuelas de parvulario o primaria. El parquecito. Los columpios hechos de madera. Es domingo, por eso no hay nadie aquí. Tamatu Primary in Education We Trust. Yo creo que si yo me subo aquí se cae abajo, ¿eh? Ah, esto está cerrado. Puta madre. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! La pizarra. Hay unas palabras escritas ahí en la pizarra. Tienen un mini
huertecito, o no sé si no qué es esto. And this is more classrooms. Mírala, ¡epa! Esto sí parece una clase en toda regla. Buenas vistas tiene la escuela, ¿eh? Ah, mira, aquí tienen su agua, no sé, para lavarse las manos o para beber o para saber. Lo que sí es curioso, ¿veis? Está completamente a las afueras del pueblo, la escuela. Sobre todo para las casas, los que viven ahí en la otra punta, es un cacho, ¿eh? Lo que tienen que andar. Aquí hay una de estas casas típicas en construcción. Aquí están las piedras con las que la van levantando y después creo que entre medias solo es barro, ¿eh? Barro común y corriente. No sé cómo siempre les quedan los círculos tan perfectos, ¿eh? Es impresionante. ¿Veis? Otro de estos váteres secos que os había dicho. Y mira, estos sí que tienen una plaquita solar aquí, ¿veis? Bueno, no es ni tan pequeñita, ¿eh? O sea, estos sí deben de poder tener luz adentro, aparte de cargar un teléfono y cosas así. Pero la gran mayoría de las casas usan esto como váter. A ver si se puede ver un poquito adentro. Ah, te puedes sentar y de todo, ¿eh? No es como una letrina de estas de acuclillarse en el suelo. Y esta es nuestra finca, este es el recinto de nuestro alojamiento visto desde arriba. Enjoy, enjoy. Buen provecho. Buenos días, tercer día de aventura, día de volver a casa. Son las 8:30 de la mañana. Aquí está nuestro Charles poniéndole la montura a mi caballo, Tret. Y bueno, habitación recogida. Está bastante bien, ¿eh? Muy acogedora. Alforjas montadas ya. Escalina, thank you very much. Thank you very much. For everything. Bueno, nos vamos. Yalla, yalla. Este es el caballo lesionado de ayer. Nevajo se llama. Sigue bastante mal, veis que le cuesta andar. Entonces no puede ser montado. Entonces, Veri le toca andar, aunque seguramente vayamos haciendo turnos para ir haciendo tramos andando todos. Mira los chavalitos, van a la escuela, míralos con las mochilas cada uno. Y ahora sí, últimas vistas completas del pueblo. Ahí empieza, esas son las casas más altas, y llega hasta ahí abajo, esas son las casas más bajas por donde estábamos. Ha sido bonito, Tamatu. Mira qué buenas vistas desde aquí. Lo que se ve allí al horizonte, a lo lejos, eso ya es Sudáfrica de nuevo. Y la frontera de Lesoto, si no me equivoco, está en algún sitio como por aquí, por el medio. Mira esto, qué pasada. La laguna esta de montaña. Es pequeña variación de la ruta que hicimos el otro día. El otro día hemos la vuelta por ahí, por fuera, y hoy bajamos como por aquí. Y hoy, pues mira, tremenda, ¿eh? Un poco más de temperatura y estaría para bañarse esto. Hostia, chaval, mira esto. Unos arcos de roca por los que vamos a pasar ahora. Más pintoresca, ¿eh? La ruta, la versión de hoy. Toda esta zona de aquí es lo que decía el otro día desde arriba, que se veía como un campo de batalla, como un bombardeo, ¿sabes? Todas estas son las rocas. Estamos hoy transitando por entre todas ellas. Que son muy peculiares, ¿eh? Algunas. Como que no tiene sentido cómo están por aquí desperdigadas. Cómo cagan, ¿eh? Los caballos. Otro arco, mira qué guapo. Qué loco esto, es que muy random. Parece como las ruinas de una casa antigua, pero natural. Como la puerta de entrada y después unas paredes por aquí. Esas tres montañas que se ven aquí son tres picos. Se llama The Three Bushmen. Significa los tres bosquimanos, que es como una etnia de aquí, del sur de África antigua. Y está en la parte sudafricana del Parque Nacional. Y detrás de ellos es donde está el pueblo de Tamatu. Mira quién viene para arriba. Hello. Es capaz que han bajado a Sudáfrica a comprar y van de nuevo para arriba por el pueblo. Bye bye. Están cargados, ¿eh? Hello. Y ahí se puede ver ya la frontera que cruzamos para arriba hace 2 días. Donde empezó esta travesía y donde va a acabar nuestra aventura por Lesoto. Técnicamente ya estamos fuera de Lesoto, estamos en territorio sudafricano, pero bueno, lo habéis entendido. Ahí terminamos nuestro vídeo. Y aquí está. Volvemos a estar en Sudáfrica a falta de que nos sellen los pasaportes de vuelta. Y ya sigue así. Oficialmente y legalmente estaremos dentro y concluimos nuestra aventura. Ya lo hicimos a la ida, pero no deja de ser raro cruzar una frontera a caballo, ¿eh? Ahí está Charles sellando nuestros pasaportes. Y dice aquí, bienvenidos a Sudáfrica. Dred, amigo, muy bien, ¿eh?
Y aquí lo tenemos, nuestro sello de reentrada en Sudáfrica. Y bueno, de vuelta en la finca, 1 hora y media después, ahí hemos dejado los caballos, nos hemos despedido de todo el mundo. Y esto sí que ha sido todo, nuestra aventura por Lesoto. Gracias a Charles, gracias a las chicas. Saludos para José también. Y interesante país, preciosas montañas. Nos vemos a la próxima.